Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia, pero sobre todo especializado en trail running y running. Bueno, es un nuevo episodio de los jueves y hoy vamos a hablar de 8 estrategias para volver a correr después de una lesión y además con estudios científicos que las respaldan. Bueno, ya sabéis que yo estoy saliendo de una lesión del isquio que se me produjo después de unas semanas de haber corrido la maratón más rápida del mundo, que es la maratón que se corre bajando desde Sierra Nevada hasta Granada. Bueno, pues más o menos, pues ya casi hemos salido de esa lesión, hemos vuelto ya a poder entrenar, pero todo ha ido pues poco a poco con trabajo de fuerza, visitas al fisio, técnicas como la EPI y algunas otras cosas. Pero sobre todo también entre ellas he utilizado algunas de las estrategias, o casi todas, de las que hoy os quiero hablar. Y bueno, no va a ser un podcast muy largo, ¿vale? Porque la idea, como siempre, es que estos jueves los podcasts son píldoras más pequeñas para que podáis disfrutarlas pues mientras vais al trabajo, mientras estáis haciendo algo y demás. Así que, sin más, sí os pido que si no me conocéis, pues me podéis seguir en mi canal de YouTube, que es Correr con Pablo Castillo. También me podéis seguir en Instagram, que es @Pablo Castillo GR. Y por supuesto, si queréis que os entrene, pues nada más que tenéis que enviarme un correo a pablo@pablojcastillo.es. Y sin más, vamos a hablar de esas 8 estrategias. La primera y más importante siempre es el descanso. La cantidad de tiempo necesaria para descansar depende de la lesión que hayas tenido y sobre todo qué tipo de persona eres. Pero la evidencia científica nos demuestra que el descanso es esencial para la curación de cualquier lesión. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista Sports Medicine se descubrió que la falta de descanso y la sobreutilización del ejercicio, pues suelen ser las causas más comunes de lesiones en los corredores. Los autores recomendaron que los corredores descansaran al menos un día a la semana y sobre todo escucharan a su cuerpo para determinar cuánto tiempo de descanso necesitaban después de una lesión. Yo, por ejemplo, con los planes de entrenamiento que mando a mi gente, normalmente siempre tienen como poco un día de descanso. Hay gente que necesita 2 días y gente que con un solo día van bien. Así que la primera estrategia, ya sabéis, es el descanso. La segunda estrategia que me gustaría hablar es trabajar la movilidad, trabajar en tu movilidad. Después de una lesión, los músculos y las articulaciones pueden verse un poquito, o volverse, mejor dicho, un poquito más rígidos y menos flexibles. Y como nos dicen en un estudio publicado en la revista Journal of Athletic Training, los investigadores pues descubrieron que los estiramientos estáticos y muy suaves y los ejercicios de movilidad articular son efectivos para mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de volver a repetir la lesión en ese corredor o en esa corredora. Los autores recomendaron que los corredores realizaran ejercicios de estiramiento estático y suave y ejercicios de movilidad después de un pequeño calentamiento durante la recuperación de la lesión. O sea, si no podéis entrenar porque estáis recuperando la lesión, sí que podéis hacer este tipo de ejercicios, lo que es pues esos estiramientos estáticos muy suaves, nada de rebotes y sin buscar dolor, simplemente un poquito de estiramiento y ejercicios de movilidad articular
que seguramente podéis encontrar buscando en Internet sin mucho problema. Vamos con la tercera estrategia. Esta está claro que si no he hablado ya de ella, tenía que hacerlo, que es fortalecimiento, o sea, trabajar y fortalecer tus músculos. Después de una lesión es importante fortalecerlos porque siempre cuanto más fuertes estén, mejor vamos a recuperarnos. Un estudio publicado también en el Journal of Sport Medicine and Physical Fitness encontró que el entrenamiento de fuerza mejoró la recuperación muscular, la resistencia y, por supuesto, la economía de carrera en los corredores. Los autores recomendaron que, por supuesto, independientemente del tipo de carrera que entrenes, incluyas ejercicios de entrenamiento de fuerza de forma regular para, antes de la lesión, pues por supuesto, prevenir las lesiones y mejorar el rendimiento, pero durante la lesión para poder tener una recuperación más adecuada. Y por supuesto, siempre estos ejercicios de fuerza deben ser pautados por un profesional, como puede ser tu fisioterapeuta, tu entrenador o entrenadora, que sepan qué ejercicios son los recomendados cuando estás con una lesión. Yo, por ejemplo, para poder recuperar ese isquio, pues tuve que hacer unos ejercicios determinados y no otros, ¿vale? Y esos ejercicios me los pautó mi fisioterapeuta. Vamos con la siguiente estrategia, que es trabajar un poquito la técnica de carrera. A ver, está claro que la técnica de carrera es algo que ya se ha descubierto que es inherente a cada persona. Pero, no obstante, siempre hay unas bases que podemos trabajar para que esto nos ayude a no tener pautas incorrectas que luego se produzcan o den lugar a nuevas lesiones. Por ejemplo, un estudio que se publicó en la revista Sports Medicine nos indica que los ejercicios de técnica de carrera pueden mejorar significativamente el riesgo de lesiones futuras en corredores y corredoras. Con lo cual es interesante que, por ejemplo, antes de poderse a entrenar, pues hagáis un poquito de ejercicio de técnica de carrera que siempre os va a ayudar a que pues esa economía, esa eficacia sea mejor y por tanto no tengamos tanto riesgo de lesión. Otra de las estrategias de las que os quería hablar es el equilibrio y la estabilidad. Es muy importante que esto lo trabajamos en el trail running sobre todo y lo llamamos trabajar la propiocepción. Es fundamental que hagamos trabajos de propiocepción para reequilibrar nuestra evaluación sensorial de nuestra posición de nuestro cuerpo en el espacio. Esto nos va a ayudar muchísimo para poder, cuando hagamos nuestras zancadas, cuando hagamos nuestras carreras, estar mucho más centrados y que nuestro cuerpo no tenga problemas a la hora de doblarse tobillos y demás, porque vas a tener una mayor estabilidad y un mejor equilibrio. En un estudio que se publicó en la revista Medicine and Science in Sport and Exercise, los autores encontraron que los investigados del grupo de control y del grupo de estudio que realizaban ejercicios de equilibrio y estabilidad con regularidad reducían en casi un 25% el riesgo de lesiones derivadas de ello. Por tanto, es importante realizar este tipo de ejercicios tanto cuando estás bien y no tienes lesión, como cuando estás lesionado y, según lo que te permita tu fisioterapeuta, vas a poder hacer algunos u otros, pero siempre tenlos en cuenta en tu día a día. Otra de las estrategias que es fundamental es que mantengamos una dieta saludable y equilibrada, ya que esto siempre nos va a ayudar a que la curación y la recuperación de la lesión sean
pues mejores, más rápidas y más adecuadas. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista Sports Medicine, los autores encontraron que una dieta un poquito más alta en proteínas y en antioxidantes ayudaba a reducir el tiempo de recuperación y mejoraba el rendimiento en corredores lesionados. Por tanto, cuando estés saliendo o sufriendo una lesión, es importante que consumas suficientes proteínas y antioxidantes en tu dieta para ayudar a que esa recuperación sea más rápida. Por supuesto, otra de las cosas que hace falta controlar y de las que también hay que hablar es, y esto por ejemplo a mí me ha pasado bastante, es el control de los pensamientos negativos. Después de una lesión o cuando estás dentro de la lesión, te invaden normalmente muchos pensamientos negativos y todos sabemos que normalmente son pensamientos automáticos que no ayudan para nada a solucionar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista Psychology of Sports and Exercise, los autores encontraron que los corredores que aprendieron a controlar sus pensamientos negativos tenían una mejor o mayor, podamos decir, confianza y una salida de la lesión más rápida que otras personas que no consiguieron hacer ese trabajo de control de los pensamientos negativos. Son muy importantes eliminarlos o reducirlos porque al final mucha parte de nuestro funcionamiento está en nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro no es capaz de sentirse sano, de sentirse que va por el buen camino, posiblemente entremos en un ciclo o en un bucle en el que no podamos salir de la lesión, aunque incluso la parte física, la parte mecánica de la lesión se haya solucionado. Y es a lo que se conoce como esos dolores fantasma que hasta que no se produce una nueva conexión neuronal en la que ese dolor desaparece, lo sigues sintiendo aunque ya la lesión se haya sanado, se haya curado, ¿no? Y bueno, la octava estrategia de la que quiero hablaros es la gradualidad en la vuelta al entrenamiento. O sea, no queramos volver a entrenar después de una lesión como estábamos entrenando antes. Después de esta lesión es importante pues volver gradualmente para evitar que pues una recaída es muy importante. Tenemos que empezar como si, a veces casi como si empezáramos de cero, porque este deporte es así. Por ejemplo, en un estudio publicado en Sport Medicine, los autores encontraron que la gente, los investigados que volvían de forma gradual después de una lesión de varias semanas, pues se recuperaban mucho mejor y a largo plazo solían recaer mucho menos. En cambio, la gente o el grupo de control que volvía a su mismo nivel de entrenamiento justo al salir de la lesión eran los que después, en poco tiempo, volvían a recaer. Con lo cual, para tener o evitar, mejor dicho, estas recaídas en las lesiones, lo suyo es que pues volvamos poco a poco a volver a entrenar. Y no os preocupéis porque todo se vuelve a conseguir. Si corríais a X ritmo, al principio pensad que iréis mucho más despacio, pero poco a poco volveréis a conseguirlo. O si lo que hacíais era una distancia larga o X, pues acostumbraros a hacer poca distancia e irla incrementando de forma paulatina y muy progresivamente. En resumen, como os digo, pues estas estrategias que os las resumo, que son pues descansar lo suficiente, trabajar la movilidad, trabajar la fuerza, trabajar la técnica de carrera, trabajar en la propiocepción, tener una dieta lo más saludable y equilibrada posible, controlar los pensamientos negativos y, por supuesto, tener una vuelta gradual a los entrenamientos,
son las que nos van a ayudar a volver a disfrutar de nuestro deporte una vez que hemos estado lesionados. Así que, bueno, como veis, he intentado buscar en muchos artículos para validar todas estas estrategias que al final, pues bueno, es un compendio de ideas que creo que puestas así como pues una lista de 8 cosas que no podemos olvidarnos de hacer cuando estemos lesionados, pues seguramente nos van a ayudar mucho. Como siempre, y ya lo he nombrado, es importante que contéis con la ayuda de un profesional de la salud siempre que estéis lesionados o creáis que estáis lesionados, para que os pueda brindar el mejor apoyo y ayudaros a salir lo mejor posible de dicha lesión. Y luego, por supuesto, poneros en mano de un entrenador, como por ejemplo yo, para que entrenéis de la forma más lógica posible, de la forma más científica posible para evitar las lesiones. Y sin más, creo que con esto podemos terminar este podcast de los jueves y bueno, pues ahí os mando un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado. Si sois tan amables podéis compartirlo, podéis dejarme comentarios en iVoox y yo os los responderé. Podéis dejar vuestras reseñas en Apple Podcast o también vuestras estrellas en Spotify. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Hasta luego!